Amigos, su nombre sonará siempre, porque sus padres, su hermana, el grupo de la familia que la quiso tanto y la tiene tan presente, ha generado una fundación y que tiene que ver justamente con la experiencia de su vida, que fue breve entre nosotros, y cierta semilla que han pretendido sembrar a la hora de evitar malos momentos para las personas que están padeciendo enfermedades complejas o que están sufriendo una internación. Esta es la manera que tengo de presentar a esta mujer que está con nosotros, que es madre de 2 hijas, una que no vive y otra que sí, que está con nosotros superando una primera etapa de un duelo muy doloroso y que ha decidido justamente hacerlo generando una fundación con el nombre de su hija fallecida. Bienvenida, doctora. Gracias, María Inés. ¿Dejó de ser abogada? Sí, en mi otra vida. Cuénteme. Bueno, abogada sigo siendo, claro, pero realmente mi formación académica, yo en la facultad empecé hace 20 años la aspirantía en gestión empresarial. Y me convertí en docente, que me apasiona la docencia. Ejercí como abogada, pero más que nada desde el lado de gestión, de cargos de dirección, de cargos gerenciales. Y luego del fallecimiento de Josefina, seguí profundizando, seguí estudiando esas herramientas que aprendí tanto en la facultad sobre la inteligencia emocional, bien, la gestión de las emociones, la negociación, sin duda convencida de que fueron las herramientas que nos ayudaron en todo el camino como familia. Entonces esas herramientas que yo enseñaba a abogados, a mis equipos de trabajo, veía que bueno, recorriendo la asistencia sanitaria desde adentro y palpándola día a día durante todo el tratamiento de Josefina, me permitió ver que había fortalezas y debilidades dentro del sistema. Entonces, sin duda mi forma de sanación fue ir tratando de acompañar al sistema y aportar en ese lugar donde encontré una oportunidad de mejora en esas habilidades emocionales, de poder trabajarlas a nivel asistencial, ¿no? En los pacientes, en todas las personas, que son muchísimas, que participan del sistema sanitario, desde médicos, enfermeros, todos. Porque hablar con una persona que tiene una enfermedad compleja, que muchas veces le genera dolor, que en algunas etapas inclusive le quita parte de su capacidad o alguno de sus miembros, no es fácil. No es fácil para la persona, para quienes lo acompañan, porque además las emociones están en nosotros desde lugares que no siempre sabemos manejar. Así que entonces esta madre ha decidido fundar esto que ha denominado justamente Humaniza Josefina. Y ya con el nombre nos queda claro, un proyecto que nace con el objetivo de brindar herramientas de mejora continua en el ámbito de la salud. Vamos a ver la presentación que le hemos preparado. Hacía poco que Josefina Inés Ruiz Kral había empezado la escuela cuando le diagnosticaron cáncer. Ella y sus padres, Florencia y Víctor, enfrentaron el tratamiento con miedo e incertidumbre sin saber qué les esperaba. Josefina se sintió maltratada por el personal médico. Llegó incluso a pedir que se instaurara un libro de quejas en el cual plantear sus descargos. Así logró que el trato cambiara. Llevó adelante un largo tratamiento de quimioterapia con alegría, bailando en su sala frente a la adversidad. Fue un ejemplo para otros pacientes. La apodaron la Dama de Hierro, porque ante los diagnósticos más complejos, bailaba y reía con absoluto optimismo. Luego de 2 intervenciones quirúrgicas y tras un proceso en el que parecía recuperarse, falleció a finales de 2018. Tras el dolor, sus padres sintieron que había faltado confianza, empatía y comunicación con el equipo tratante durante el tratamiento, por lo que decidieron crear la Fundación Humaniza Josefina, para que nadie más tenga que vivir sus últimos días con angustia.
Se busca brindar herramientas para que pacientes, familiares y personal médico y hospitalario pongan énfasis en el lado humano y en la búsqueda de segundas opiniones para acceder a los mejores tratamientos y lograr un abordaje integral de la enfermedad desde el punto de vista biológico y psicológico. La Fundación busca que el sistema logre informar y personalizar los tratamientos, brindando herramientas para que la atención se centre tanto en el paciente como en su entorno, que se refuerce la confianza y el respeto de parte del equipo médico y se valore sobre todo la ética y la humanización, entendiendo que cada caso clínico es una persona y una familia, más allá de una mera historia clínica. Con el apoyo de la Fundación UCI de España, liderada por el médico intensivista Gabriel Heras, Humaniza Josefina presenta más de 100 propuestas para ser aplicadas en unidades de terapia intensiva, convirtiendo las mismas en espacios amigables. Josefina ya no está. Se fue cuando apenas tenía 10 años, pero su rebeldía y su actitud ante la enfermedad pueden derivar en un cambio para futuros pacientes, con el apoyo de todos. Bueno, me alegro. ¿Hay algo para corregir? Nada. Bien. La verdad que me sorprendieron. Bueno, qué lindo informe. Mis compañeros Bimbo de Pauli y Matute Correa han preparado esto y han lindo. tratado de ser Muchas gracias. cuidadosos y asertivos. Muchas gracias. Dígame una cosa, Doc. En tiempos de cuidados paliativos, ¿qué función cumple Humaniza Josefina? Bueno, nosotros aprendimos los cuidados paliativos muy amable, luego de que falleció Josefina. Y esa fue una de los debes que encontramos en el sistema, ¿no? Bien. Los papás que atravesamos esta enfermedad nos encontramos poco sostenidos en eso. Y bueno, nosotros tuvimos médicos, amigos, de familia. Como yo digo, en este camino encontramos poca humanidad y mucha humanidad. El concepto de humanización lo descubrimos en este camino, en la asistencia sanitaria básicamente, y cuando yo conocí al doctor Gabriel Heras, lo vi y dije, este es el médico que yo hubiera querido que me diera el diagnóstico de mi hija y me recibiera y me acompañara. Y ese tipo de médicos son los que los pacientes necesitamos. Y es, como tú decías, María Inés, es una situación muy vulnerable. Ningún padre está preparado en la vida para que le digan que su hijo va a fallecer. Pero la forma en que uno recibe esa mala noticia hace la diferencia. Sí. Hace a cómo uno se siente contenido, cómo uno asume una realidad que inevitablemente tiene que asumir, cómo sostiene al resto de la familia. Claro. Cuando uno tiene otros hijos a los que les tiene que transmitir ese tipo de situaciones. Entonces, los cuidados paliativos son fundamentales. Nosotros aún en la Fundación no tenemos expertos en cuidados paliativos, pero tenemos mucho camino por delante y no es nuestra función. Nuestra función básicamente es, desde nuestra formación comunicacional, ¿sí?, poder llegarle al sistema a nivel académico en enseñar esas herramientas que le hacen bien no solo al paciente, sino al médico. Por eso nuestro lema es cuidándonos juntos, porque en este camino de médicos que he conocido en Brasil, en España, en muchos países donde la humanización ya está más avanzada, en donde ya se ha trabajado en ese aspecto del poner al paciente en el centro del sistema sanitario y a partir de eso que el médico se sienta más relajado al momento de dar las malas noticias. No nos cabe duda que muchas veces esas corazas que simulan o aparentan los médicos son precisamente el convivir a diario con esas malas noticias, que los hace, bueno, tratarnos de esa forma de decir, bueno, disfrute estos meses que le quedan de vida, porque si uno aplica de verdad la empatía, estar del otro lado y sentir de esa forma la mala noticia es un bombazo, ¿no? Y yo siempre digo, yo la recibí acá de esa manera, sin embargo en Brasil se sentaron así como mano a mano, la doctora pasó el umbral del escritorio, se sentó a mi lado, me dio las manos y me dijo, es grave, es muy grave, pero vamos a hacer todo lo que la ciencia nos permita para tratar de salvarla. Y el mensaje fue el mismo, disfrútele estos meses que lo otro, pero la forma en que yo la recibí era diferente. Y los pacientes necesitamos eso.
y a los médicos les hace mejor darlo de esa manera. Bien. Es bien interesante lo que usted cuenta porque usted tuvo que ir a Brasil en determinado momento o creyeron que alguien les recomendara, en fin, etcétera. Y estamos hablando de otro país, de otro idioma, de otra movida sanitaria. Sí. Y sin embargo, recién ahí usted encontró a alguien que tenía esa ductilidad para manejarse con el tema. Sí. Es bien interesante también porque se pasaron las barreras del idioma, se pasaron, o sea, se generaron en un lugar hasta lejano, que uno siempre quiere estar cerca de su casa, de los suyos, de su nido, ¿verdad? Sí, bueno, fue una de las cosas que nos asustó un poco cuando son momentos donde las decisiones a tomar son muy rápidas. Cuando nosotros nos diagnosticaron a Josefina, el tumor ya estaba avanzado y el día que nos dijeron ya tenía metástasis de hígado y de pulmón. Entonces, era minutos el tomar las decisiones. Cada minuto era vida menos que tenía Josefina. Y ahí es donde empezamos el camino de la segunda opinión. Por eso uno de los proyectos de Humaniza Josefina es ya presentado en el Parlamento y a nivel de decreto también, el reglamentar la ley del derecho del paciente a la información. Una de las cosas que yo di en la conferencia en España y que trabajo muchísimo, como ahí vuelve mi rol de abogada, los pacientes ya tenemos derecho a ser informados. A veces no se nos lo hace de la manera correcta o no se nos da todo el abanico de opciones. Y somos los padres o los hijos, si el caso fuera que un padre está enfermo, los dueños de la decisión. No son los médicos los dueños de la decisión, somos nosotros los pacientes. Entonces, el tomar una decisión sobre si queremos una segunda opinión o no, no tiene que ser mal visto. Esa cultura de ser mal visto en el primer mundo, yo he sentido médicos que hablaban del cáncer infantil, lugares de top en el mundo, en donde decían, ante tumores raros como el que tuvo Josefina, que fue único en el país, una segunda opinión es necesaria. Y de hecho la tuvimos gracias a Brasil. Brasil mandó las muestras de Josefina a Estados Unidos y esa segunda opinión hizo la diferencia en el tratamiento. A Josefina la llamaban la dama de hierro por la fuerza que ella tenía, pero esa fuerza que ella tenía no, era por su forma de ser, que luchó hasta su último minuto, pero porque el tratamiento a medida que tuvo fue lo que le permitió una mejor calidad de vida. Claro. Entonces, a veces esa segunda opinión, nosotros como padres teníamos miedo de pedir una segunda opinión, fue un amigo de la familia el que nos dijo, si quieren llevarla a Brasil, toda mi familia pone a disposición el apoyo para que la lleven a Brasil. No pierden nada con una segunda opinión. Y fue ese el camino, y ahí vimos las diferencias en donde podíamos darle una mejor calidad de vida. Para aterrizar esto en la vida real de todos nosotros, Josefina es una fundación que ya está funcionando. Sí. ¿Quiénes pueden recurrir a ella hoy, acá? Personas que tienen un paciente, el paciente, médicos, enfermeros, cuidadores. Sí, estamos haciendo el lanzamiento esta semana y es un poco, o sea, somos un equipo muy acotado. Perfecto, ¿no? Pero para justamente nosotros tampoco generar esperanzas fallidas. Claro. ¿Tá? Para ser claros, tenemos esto, hasta acá podemos. Quizás mañana podamos ir más allá, pero hoy tenemos esto. Claro. Nosotros hoy no atendemos pacientes, porque no tenemos equipo psicológico para atender pacientes. Nuestro expertise y nuestras líneas de acción principal son la formación en competencias, en inteligencia emocional, la formación y la capacitación a los sistemas sanitarios. Nosotros hemos trabajado todo este tiempo en una de las líneas del proyecto UCI, que es la comunicación, que es nuestro expertise. Y en eso es lo que nosotros queremos ahondar y ya nos hemos contactado con las autoridades nacionales y con el sistema sanitario privado, con toda la sociedad civil, para poder transmitir esas herramientas desde lo académico. Y a su vez, otra línea de acción es un proyecto que aportará educación a los niños hospitalizados. Una de las cosas que fue un diferencial en Josefina fue el poder seguir cursando su escuela. Nosotros como padres y la directora del colegio donde ella asistía dijo, Josefina no puede quedar repetidora. Una vez que Josefina se cure, ella tiene que volver a su clase, con sus amigos, con su grupo y no perder eso. Dure lo que dure el tratamiento. Y así lo hicimos. Y el colegio apoyó muchísimo. Entonces, uno de los proyectos de Humaniza Josefina, que lo bautizamos
sanamos aprendiendo, va a ser, y ya estamos trabajando con las autoridades en ese camino, de poder brindarle educación a niños hospitalizados. No necesariamente de cáncer, ¿no? Nuestra hija padeció el cáncer, pero hay muchas enfermedades que hacen que los niños estén con largas hospitalizaciones y los estudios lamentablemente queden al costado, pero son el motor del niño. Y el niño, lo vimos en el mundo, en donde se habla en Estados Unidos, en Europa, donde se habla de la humanización, el niño tiene que seguir siendo niño. El niño paciente tiene que seguir siendo niño. Es la forma en que ellos dejan de preguntar, ¿me voy a morir?, a decir, como decía Josefina, yo voy a ser ingeniera. Y ese fue su sueño hasta su último día. La historia de Josefina es una historia que ustedes todavía están encauzando de alguna manera, potenciando todo esto tan grato que les dejó y tratando de licuar todo este enorme dolor que significa, como usted decía, uno no está preparado jamás para recibir esta noticia. Pero en esta historia, como usted dice, hay momentos de formación que eran gratos y fortalecedores. Pero pensemos en un adulto, el adulto que está cursando una enfermedad compleja, que de repente no tiene un muy buen pronóstico en el tiempo, también tiene que volver a trabajar. También tiene que poder trabajar, porque no pensará en ser ingeniera, pero también el trabajo lo va a sanar. Sí, sin duda, sin duda. El pensar todo el tiempo en la enfermedad tira abajo al paciente. Nosotros, como consignas de papá y mamá, nos propusimos el primer día, y a pesar del dolor, para Josefina la vida es bella. Bien. Y así lo fue. Fue un año y medio durísimo, pero la vida era bella. Y como decía su psicóloga, para Josefina ir a San Pablo era como ir a Disney. Bien. Y así lo transitó. Entonces, eso le daba fuerza. Y al paciente adulto también. Hay muchos ejemplos que uno ve de pacientes oncológicos, pacientes que incluso siendo conscientes de que les queda poco en la vida, tratan de vivir todo intensamente. A nosotros nos decían, Josefina maduró antes de tiempo. Uno quería tener una niña de 10 años y parecía que tenía 15. Claro. Pero bueno, es eso que hace que el paciente quiera vivir intensamente lo que sabe inconscientemente que le queda. También los niños internados siempre se vuelven sabios a la hora de negociar, sí. Negociar un pinchazo, negociar un medicamento, negociar una caricia, se vuelven duchos en habilidades que a veces sí. Uno dice, ¿y esto cómo lo aprenden? Sí. Bueno, porque el buey se hace en el surco y si le ha tocado ese surco, ese niño que no estaba preparado por nosotros sí. Aprende habilidades y de repente empieza a hablar bueno, sobre compuestos químicos, por lo menos rumbeando, y empieza a saber el nombre de las medicaciones sí, y a decir, esa ya la hicieron o no, o a reclamar. En todo eso que para uno es tan sobrecogedor, sin embargo, hay resiliencia a la hora de enfrentar una enfermedad. Sí. Es bien interesante la poca edad que tenía Josefina, pero lo mucho que había a nivel familiar de capacidad de sostén. Está claro que esto para una familia que tiene menos formación es más difícil. Por eso es que está muy bueno que ustedes aparezcan como intermediarios para ayudar a los padres, a los hermanos, para ayudar al paciente a formarse, a fortalecerse, a echar un poquitito de escama. No digo cáscara, porque meterse en un caparazón nunca es saludable, pero un poquito de escama. Sí. Aprender cuáles son las palabras que se deben utilizar. Sí. Cuáles son los tiempos que hay que respetar. Es bien interesante lo que están haciendo. La verdad, me parece que hay que agradecerles esto. Gracias, María. Hay que pensarlo como que nos ha nacido una nueva fortaleza a raíz de la concreción de la fundación. Y bueno, y llegar a ustedes y verlos crecer va a ser muy bueno. ¿Cómo podemos hacer? ¿Tienen una página web? Sí, humanizajosefina.org. Perfecto. Y ahí están todas nuestras redes sociales, teléfonos de contacto, todo. En humanizajosefina.org. Bien, perfecto. Sí. El mundo nos está llevando por tiempos de pandemia. Sí. Los vamos a necesitar más después de la pandemia.
Los vamos a necesitar más. Ya los estamos necesitando, ¿verdad? Porque de nada sirve encerrarnos y atrincherarnos si eso nos va a quitar el alma. Sí. Sí. Entonces también para patologías como estas, sí. Que de repente no tienen la mala prensa del cáncer y que sin embargo la estamos aprendiendo a enfrentar y a ver qué jorobada que es. Sin duda. También los necesitamos. Sí. Sí. ¿Verdad? Y son esas herramientas que nos ayudan como ser humano a curarnos a nosotros mismos, a ayudarnos y a levantarnos, ¿no? Una cosa que cuando tú me mencionabas eso de Josefina, esas características y qué necesario de los pacientes, Josefina pidió un cuaderno de quejas para decir quién la trataba bien y quién la trataba mal. Y todos percibimos eso. Y es más lindo el poder percibir a los que nos tratan bien. Y en esto de la pandemia también es necesario, ¿no? Todos estamos necesitando. Los que perdemos un trabajo, los que estamos encerrados, los que no podemos salir. Y eso, el proyecto de humanización en España fue eso lo que hizo, el decir, bueno, la gente necesita decir lo que quiere. La gente necesita y tenemos que escuchar, ¿no? Escuchar a las personas. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, doctora? Krall. Así nomás. Krall. Sencillito. Sí. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Un beso para tu hija, Julieta. Muchas gracias. Me encantó porque le digo, ¿cómo? ¿Por qué las hijas con J? Y ella me dijo, no era con J. Tenían que ser nombres dulces, pero con personalidad. Y eligieron Julieta y Josefina. Sí. Preciosa elección. Muchas gracias. El nombre hace también a la cosa. ¿Y Julieta por Romeo y Julieta? Sí. ¡Ah, qué maravilla estos padres! Sí. ¡Qué lindo! Sí, fue por eso, sí. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias este es un camino que recién comienzan. Todavía hay cosas por sanar y otras no sanarán nunca. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias de verdad. Hasta la vuelta. Gracias. Cerramos, amigos, mano a mano. Como ustedes ven, ha pasado por zonas dolorosas, pero creemos que hay mucho y muy grato por hacer. Gracias entonces a Humaniza Josefina, este proyecto que ha nacido con el objetivo de brindar herramientas de mejora continua en el ámbito de la salud. Y qué débiles que somos ante la enfermedad o ante la enfermedad de nuestros seres queridos. Vamos a fortalecernos, esta gente puede ayudarnos.